Bueno, buenas tardes. Conversando con los dientes. Yo creo que todos conocen la teoría del doctor Adler, que dice que en la cavidad oral pueden haber muchos focos interferentes, como las cordales, como los dientes después de que han tenido un bruxismo, un estrés, como las obturaciones muy profundas, las coronas metálicas y como los dientes necróticos o muertos. Se supone que los que miramos la salud desde otra manera, tenemos la mente abierta, y a mí me pasa que los caminos a veces se me van como hacia un lado. Por ejemplo, si alguien llega con una dolencia en un diente anterior y si es de un lado o del otro, entonces mi cabeza a veces dice, ¿será que tiene un problema emocional con el padre o con la madre? ¿O será que tiene un interferente en el territorio ginecológico? Y si le molestan las encías, digo, ¿será que tiene una dificultad con la toma de decisiones? Afortunadamente vienen los pacientes con sus sabias dolencias que me vuelven a enseñar y a recordar que la vida es un cambiar permanente, que todo es temporal. Yo quiero contarles mi experiencia desde la odontología y desde la endodoncia, que es el tratamiento de los nervios, estar cerquita al nervio. Es una rama que ha sido como una piedra en el zapato para muchas personas, en la odontología y en la medicina, y para mí ha sido mi mano derecha para redescubrir la vida y para volver a aprender, para recordar que estoy aquí solamente para aprender y que la vida es eso, es temporal y va a continuar con o sin mí. Quiero que nos maravillemos juntos de lo que es un diente, eso tan pequeñito, pero quiero que volvamos a recordar todas las capacidades que tiene un diente. Voy a empezar por una parte un poquito ladrilluda, que es la histología. Voy a tratar de hacerla un poco rápido para que lo recordemos juntos, pero es importante. Los dientes, pues todos sabemos que están formados por esmalte, dentina y pulpa. ¿Qué es el complejo dentino-pulpar? El complejo dentino-pulpar es una unidad biológica, embriológica y estructural que está metida aquí adentro. Todo está enlazado. Estas células, que son los odontoblastos, están ubicadas aquí, de manera que se transmite todo lo que pasa en el esmalte hacia adentro y de adentro hacia afuera. La pulpa es un tejido conjuntivo de origen mesodérmico y es muy importante que recordemos el origen, porque es que nuestro origen está grabado en nuestro ADN. Entonces a mí me parece muy importante este pedacito. La pulpa es un tejido conectivo de variedad laxa, que está encerrado en unas paredes duras, o sea, es un tejido blando encerrado en unas paredes duras de dentina y de esmalte. Tiene unas células que son el fibroblasto en gran cantidad, que es el responsable de una remodelación continua, con todos los procesos que conlleva una remodelación, ¿no? Con las molestias también. Y tiene un odontoblasto que es protagonista porque es especializado en producir dentina embrionaria, o sea, cuando estamos en la barriga, y después también para poder reparar los daños que haya, y en producir dentina. ¿Cuál es la organización estructural de este tejido pulpar? Este tejido pulpar está organizado en varias capas, una afuera, pegadito de esta dentina. Este pedacito lo vamos a trasladar aquí. Aquí están los odontoblastos tratando de proteger la pulpa, que hay varias capas, pero me voy a adentrar a la capa central, que es una capa rica en células. ¿Qué células encontramos aquí? Voy a parar únicamente en que tenemos unas células mesenquimatosas indiferenciadas y tenemos también un componente del 90% de agua. ¿Qué quiere decir esto? Estas células mesenquimáticas indiferenciadas son células madre, células stem. Estamos cargados en la pulpa de células madre. ¿Y qué quiere decir el agua? La matriz de la pulpa está cargada con el 90% de agua y la dentina también. Si recordamos la teoría del doctor Masaru, todos recordamos la teoría de los cristales de agua.
el cambio de los cristales de agua con la palabra, con la intención, con la música, con el ambiente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra palabra. A veces caemos en una trampa fácil, y es que llega el paciente a nuestro consultorio y nosotros le decimos: yo creo que ese diente es el foco interferente. Y a mí me parece que de pronto le podemos estar haciendo daño. Entonces, me parece que es importante recordar el valor de la palabra, recordar que podemos hablar con palabras sanadoras y utilizar palabras poderosas, siempre. Tenemos la capacidad de sanar desde la palabra. Recordar que esta palabra nos lleva al diálogo, a la singularidad. Recordar que el paciente cambia de paciente a ser humano desde esa palabra, escuchándolo, hablando con él. Recordar que podemos despertar en ese paciente el maestro interior, el médico interior, que es el mejor, el que puede llevar a la autosanación y al autoordenamiento. Vamos a otro pedacito del diente, el ligamento periodontal. El ligamento periodontal es un colchón que está alrededor del diente. Tiene muchas células, entre ellas nuevamente tenemos células mesenquimales indiferenciadas. Estas células tienen un gran poder de renovación. El ligamento cambia todo el tiempo. Y es el caso, por ejemplo, del bruxismo. ¿Qué pasa cuando alguien está estresado, ha tenido una época difícil, aprieta los dientes? Y yo lo comparo siempre con que si uno se toma el dedo y el dedito está sano, pero yo lo aprieto toda la noche, digamos que el promedio de sueño de alguien es más o menos 6 horas. Mi dedo está sano y yo lo aprieto durante esas 6 horas. Y a las 6 horas lo suelto. Mi dedo sano palpita y duele, porque lo apreté esas 6 horas. Pero si yo ya lo suelto y le cambio y ya lo trato bien, él va a estar bien. Lo mismo le pasa al diente. Entonces, recordemos que todo es temporal, que a veces pasan cosas en los dientes, por ejemplo, dejan huellitas, ¿no? Dejan erosiones, se come uno los dientes. Pero, ¿sí será que esto es un foco interferente si lo podemos tratar como temporal? ¿Salen cicatrices en las muelas? Sí, pero también las podemos tratar. Podemos acompañar al paciente con eso y llevarlo a una armonía. Recordemos que tenemos un hueso alveolar donde también hay células mesenquimales osteoprogenitoras. Este hueso alveolar, a diferencia de todo el hueso del cuerpo, tiene una gran capacidad de renovación porque es que la mandíbula es flotante. Entonces a la mandíbula le toca más difícil que al resto del cuerpo porque masticamos, porque dormimos hacia un lado. Entonces este hueso está todo el tiempo cambiando de forma, se está renovando continuamente. Las diferentes presiones hacen que el hueso o se reabsorba o no. Les voy a mostrar aquí la boca de un amigo que se llama Alejandro. Alejandro sufrió una pérdida de una muelita y llega al consultorio diciéndome: yo no quiero perder mi muela. Y esta muela le bailaba, pero no tanto como la de Cristina, solamente le bailaba suavecito como estábamos bailando ahora. ¿Y qué pasa? Esta muela tiene un problema y es que al sacar la muela opuesta, las muelas, dentro de las muchas cosas para las que sirven, es para morder. Y la muela, como sabe morder, busca contra qué morder. Y como no encuentra, se sigue saliendo. Entonces, ¿qué le pasa? Se sale y pierde esta armonía y resulta que la comida se le empieza a meter aquí y le forma un problema en las encías y un problema continuo porque la comida se le mete, le forma caries y la muela finalmente se afloja. Con Alejo descubrimos que así como se le metía la comida, pues también se pudo sanar al masticar. Él mismo decidió comer sábila. Me dijo: yo creo que a mí lo que siempre me ha sanado es la sábila, aloe vera. Hágale. Él empezó a comer su sábila y me dijo: es que yo le dije cepíllese con sábila. Y me dijo: no, yo me la voy a comer. Así como se me mete la comida, pues también que se me meta la sábila. Y sí, se le metió la sábila y esta muelita se recuperó completamente. Yo quiero que que reflexionemos un poquito, así parezca chistoso, como le pasa a Calvin aquí. Uno de los dientes de leche se le salió y él dice: debo decir que no me siento cómodo al tener en mi mano una pieza de mi propia cabeza.
Últimamente la experiencia me ha llevado a la endodoncia regenerativa o a la terapia pulpar vital. ¿Qué es eso? Es el tratar de buscar que los dientes permanezcan vivos. Gracias a las células madre seguramente, o a la información que tiene guardada cada persona en cada uno de sus órganos, como siempre. Quiero mostrarles dónde tenemos células madre de una manera maravillosa. Tenemos células madre cuando los dientes apenas se están formando alrededor, que se llama folículo. Ya dijimos que había células madre dentro de la pulpa, en el ligamento. Cuando un diente está erupcionando, al final de su raíz, tiene células madre. Estamos llenos de células madre. Han logrado los científicos crear desde las células madre adipocitos y células neurales. Entonces, a mí, gracias a Dios, me han llegado pacienticos que han decidido hacerse estas cosas diferentes y hemos logrado, gracias a este proceso que en odontología se llama apexogenesis, que es formar la raíz del diente completa a pesar de que se haya golpeado o traumatizado aquí. Lo que antes sucedía era que se golpeaba el diente y el diente había que rellenarlo de alguna forma hasta este punto y ya, el diente quedaba muerto. Ahora, trabajando de otra manera, hemos logrado que el diente se termine de formar. Por ejemplo, cuando alguien llega con un absceso, uno inmediatamente piensa, uy, una necrosis, no, cantidad de células muertas. Pero resulta que, por ejemplo, cuando una persona tiene un diente que apenas está erupcionando, está con una cantidad de vascularización al final de sus dientes, en la raíz que apenas se está formando, y esa cantidad de vascularización hace que las células madre permanezcan vivas, pase lo que pase. Entonces, tenía 13 años cuando llegó al consultorio y se había fracturado un diente adelante. Llegó con una movilidad inmensa, llegó con un absceso gigantesco y con una tristeza inmensa, porque es que uno a los 13 años la sonrisa es la mitad de la vida. Entonces no poder sonreír era terrible, para ella estaba aislada. Entonces le conté un poquito de este cuento de que se podía hacer, si estaba de acuerdo, si le parecía bien. Lo primero que siempre hago es escuchar lo que el paciente quiere y después de eso contarle lo que a mí se me ocurre. No sé, pues de pronto no estará bien, pero es así, es como lo que se me ocurre en ese momento que puede ser bueno para el paciente. Y se lo ofrezco y llegamos a una conclusión. Entonces trabajamos al interior de su diente y su diente llega así, la radiografía muestra una gran pérdida de hueso, todo esto negro es pérdida de hueso. ¿Hay necrosis? Pues sí. Y muchas veces nos han dicho que los tejidos muertos son focos interferentes, pero todo es temporal. Entonces, trabajamos juntas y el diente poco a poco, si se fijan, la raicita que se ve aquí pequeñita, ella poco a poco se ha ido formando. De manera que pudimos recordar juntas ese proceso de autoordenamiento, de autocuración. Las células madre de la pulpa pueden formar órganos. Es muy bonito que nos acordemos de eso. Otro acto odontológico que hemos hecho, que yo he hecho en el consultorio, es el recubrimiento pulpar directo. ¿Qué es eso? Es cuando las caries son muy grandes o cuando se ha fracturado, algo ha pasado y entonces le dicen a uno, no, a usted ya el nervio se le murió, está enfermo, le duele, hay que hacerle tratamiento de conductos. Pues no, yo creo que lo más importante es preguntarle al paciente qué quiere que hagamos. Y si lo que quiere es que salvemos su nervio, pues eso es lo que trato de hacer un acto odontológico tratando de salvar su nervio, preguntándole qué quiere. Entonces, en estas radiografías, por ejemplo esta, muestra que la muelita aún no se había terminado de formar. Poniendo una pastica, podemos lograr juntos que la raíz se forme, evitando el tratamiento de conductos. ¿Que si hay ruido? Claro que hay ruido.
La odontología es bien bullosa. Los dolores en las muelas son insoportables. La gente llega diciendo, bueno, 1000 cosas, pero muchos llegan diciendo, por favor, sálvemelo. Yo no quiero perderlo. Además hay una relación entre hacer tratamiento de conductos y perder el diente. Entonces es rico pensar que si están cambiando su manera de pensar y de decir, no, sálveme este nervio, pues yo le acompaño. Es una mujer muy bella que ha pasado por un proceso largo con un sarcoma en una pierna, mucho dolor, varios años, y ella dice ella misma que después de esos muchos años se había olvidado de su boca, y cuando por fin dejó de tomar tanto químico recuperó su boca y se dio cuenta que tenía una muela partida y le estaba doliendo mucho, y fue a donde el PETA. Y el PETA dijo, no, váyase para donde María Mercedes, a ver qué hacemos, que ella le salva la muela. Y lo que hicimos juntas, después de preguntarle, ella me dice, no, yo ya estoy cansada de todo lo que me han agredido, es que a mí me ha tocado muy duro con la quimio, yo lo que quiero es algo que no me toque más, o sea, que yo me conserve enterita lo más que pueda. Entonces yo le hago caso. Y lo que trato de hacer es salvarle su muela, salvarle el tratamiento de conductos. Entonces coloco una pastica y ahí vamos caminando juntas. Mayra está muy bien y muy feliz de seguir con su muela sin tratamiento de conductos. La muela es bullosa. ¿Por qué es bullosa? Porque es que a veces lo que sucede es que hay hiperemia. Recuerdan que el tejido blando estaba encerrado en paredes duras. Entonces, así como en un brazo yo me hincho, cuando me golpeé, pues en la muela no me puedo hinchar. Entonces, ¿qué decidimos hacer muchas veces los pacientes y yo? Si llegan y les está doliendo, muchas veces es por esa hiperemia. Pues yo abro la muela y la dejo sangrar, como lo haría en cualquier parte del cuerpo. Y después espero y pasa, se estabiliza. No hay un siempre, no hay un nunca. Muchas veces funciona, muchas veces no funciona. Pero hay que arriesgarse y hay que acompañar al paciente que quiere. Cada uno depende de ese momento en su singularidad. Aquí tenemos a don Homero. Don Homero tiene 70 años y también llegó al consultorio diciendo, ay no, yo no quiero que me haga tratamiento, hágame algo para que ese diente esté bien, esté sano. Y bueno, lo mismo, una pastica. ¿Cómo está don Homero? Don Homero me dijo, ay no, yo estoy tan bien que yo ya no quiero volver a su consultorio, qué pereza, ya yo voy para donde PETA para que me haga la calza. Todo desde la singularidad. Por ejemplo, a Carlos yo le digo después de hacer un acto odontológico, Carlos, ¿vos cómo te sanás? ¿Qué haces después de que te duele una cabeza o algo te ha pasado? Ah, pues yo tomo agua. Ah, pues dale, toma agua, que eso seguramente es lo que te va a mejorar. Y tomó agua y se mejoró, está perfecto, nunca le dolió. Quiero dejarles estas inquietudes. ¿Será que la muela o los dientes, en lugar de ser ese fusible, ese foco irritante que más vale lo quitamos, más vale, ¿por qué no lo regeneramos? Le ayudamos a recordar su información y volvemos a reconstruir todo. ¿Por qué no nos molestamos un poquito con el ruido y nos acompañamos al paciente y después de eso cambiamos ese ruido por armonía? Mi propuesta es salvar el flujo de información, que está grabado en cada uno de nuestros órganos. Cada órgano está en resonancia con el todo. Cada célula de nosotros está en resonancia con el todo. Nos merecemos el respeto célula a célula. Rescatemos la singularidad desde el diálogo. Recordémosle a cada persona que tiene un maestro interior, que tiene un médico interior, que se puede sanar, que él sabe cómo sanarse.
Activemos ese proceso de autocuración y de autoordenamiento. Yo recuerdo cuando terminé el curso con el doctor Payán que Sandra dijo: ¿y por qué es que a los dientes necróticos les tienen que hacer tratamiento de conductos? ¿Por qué no les hacen algo así como hacemos en medicina, que si a alguien le dio un infarto, pues se le sana y eso se mejora? Y yo en ese momento dije, pues no, con el paradigma metido, dije, no, pues muerto, ¿no? O sea, y se me estaba olvidando que ese tejido muerto estaba inmerso en un tejido lleno de vida que podía darle la información y que se podía auto-eco-organizar. Quiero ponerles este videíto. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.